Ya, ¿Cómo vamos está a ver ahí? la pantalla. Sí, por favor. Tu. Ahí sí debería estar pantalla completa. Se ve perfecto. Bien, entonces nuestro primer expositor de la tercera jornada de la sesión es el profesor Eduardo Serpa de la Pontificia Universidad Católica de Chile y que nos va a hablar de Stabilization of a Cascade System of a Linear Coordinate Debris Equations. Bueno, gracias Nico. Bueno, voy a tomar la hora Adelante. a partir de las 4:22, ¿ah? Para que no me quiten minutos. Sí, claro, por supuesto. Aquí todo en Eh, regla, todo en regla. bueno, primero agradecer a Nicolás y a Patricio por organizar la sesión, es súper importante. Nosotros ya somos cada vez una comunidad más importante, la gente que hace control del problema inverso, es súper relevante estar en esta instancia a nivel nacional, COMCA, Zona Sur, Somachi, ¿ya? Así que, bueno, y gracias que, digamos, a toda la comunidad que se interesó en participar y está aquí asistiendo también a las charlas. Bueno, este es un trabajo en colaboración con Constantino Kitsos de Toulouse, que, bueno, él se doctoró hace poco, ahora está de postdoc en Toulouse, hizo la tesis bajo la dirección de Gildas Besançon y Christophe Priero en Grenoble, que también forman parte de este trabajo. Y, y este trabajo nació porque, bueno, Constantino se vino un mes durante su tesis a trabajar acá a Chile, a visitarnos. En ese momento estaba en la Santa María, así que estuvimos trabajando ahí en Santiago y eso fue la semilla inicial para este trabajo. ¿Ya? Entonces, bueno, yo he trabajado desde hace tiempo con las ecuaciones de Korteweg de Vries y Constantinos maneja una técnica muy interesante que es de observadores de alta ganancia, se llama, es un poco la traducción. Así que, digamos, ahí también es importante a veces conocer cómo comienzan la historia. ¿Ya? Entonces, bueno, aquí va a aparecer la ecuación de Korteweg de Vries, que es mi ecuación favorita, ¿ya? De todas las ecuaciones que uno puede escribir, la ecuación en la cual he trabajado desde mi tesis de doctorado, y una ecuación que modela un poco cómo se propagan las olas, ¿ya? En un canal de aguas poco profundo. Ahí a la izquierda hay una imagen, ¿sí? De una reconstrucción de un canal, bueno, un canal artificial. De hecho, eso fue en el 1995, celebrando los 100 años, digamos, de un hito en donde nació un poco el estudio de este tipo de fenómenos que llamaron mucho la atención en su época porque se propagaba una especie de solitón en la ola, una ola que se avanza, avanza sin cambiar de forma ni de tamaño, y eso no se describía por las ecuaciones lineales que se conocían. Así que ahí apareció los estudios de solitón, ecuaciones KdV y un montón de estudios súper relevantes, tanto desde un punto de vista súper teórico, impulsó un desarrollo matemático bastante grande, como también obviamente práctico con algunas cosas interesantes. Digamos, hay aplicaciones como esta, pero también a escala de océano, ¿ya? Me parece que para estudiar cómo se transportan solitones, no sé, de la costa de Chile a la costa de Japón, me parece que ahí en un momento se habían ocupado cosas con ecuaciones de Korteweg de Vries, parece que después ya lo dejaron un poquito de lado porque no eran unos modelos muy acertados, pero igual hay ondas internas del océano que se pueden describir con este tipo de ecuaciones, bueno, y hay un montón de aplicaciones para este tipo de ecuaciones derivadas parciales. Nosotros acá vamos a estar interesados en un sistema en donde aparecen estas ecuaciones acopladas, ¿ya? Y la verdad, hay que decirlo, nuestro sistema no es un sistema que directamente describe un fenómeno físico en particular, ¿ya? Nosotros investigamos finalmente un resultado teórico sobre un modelo, un sistema de ecuaciones en derivadas parciales, y el puntapié inicial para ir complejizándolo y quizás hacer este tipo de cosas para problemas más complejos. Entonces, ahí sí. Entonces, ¿cuál es el sistema que yo les voy a mostrar? Un sistema tipo cascada. Ya, entonces, bueno, aparece la ecuación de KdV. Vamos a quedarnos con la ecuación lineal, ecuación de KdV. Ahí tenemos, en el sistemita que está ahí arriba, tenemos tres ecuaciones. ¿Ya? La ecuación para la variable B1, la ecuación para la variable B2 y la ecuación para la variable B3. ¿Ya? Entonces, están acopladas en forma cascada. La ecuación de B1, la primera ecuación arriba, tiene como el lado derecho a B2, que B2 a su vez es solución de una segunda ecuación de KdV que está en la segunda línea, que tiene como lado derecho una función B3, que tiene a su vez, que es solución a su vez de una ecuación de KdV que es la que está acá. ¿Ya? Entonces, ¿por qué está en rojito ese término? Porque ese término tiene ese signo menos, que es justo un signo que le agrega inestabilidad a la ecuación. ¿Ya?
Ese, digamos, lo voy a mencionar un poquito más adelante, pero por eso está en rojo. Entonces tenemos tres ecuaciones, en este caso tenemos tres ecuaciones de KdV acopladas con un acoplamiento tipo cascada de orden 0, ¿ya? Y bueno, para estas ecuaciones podemos considerar, por ejemplo, para V1 y para V2, las primeras dos ecuaciones consideramos ecuaciones de borde homogéneas, ya que típicamente estamos en un dominio espacial en intervalo 0R. Tenemos aquí una condición de borde tipo Dirichlet homogénea en 0 y dos condiciones de borde tipo Dirichlet y Neumann a la derecha que son, bueno, son homogéneas. ¿Ok? Y para la ecuación 3, que es la ecuación que, bueno, sabemos que es una ecuación inestable, va a haber un control en la frontera izquierda. En la condición Dirichlet va a haber un control que es el que llamamos U. Por eso también lo pongo aquí en rojito. Entonces tenemos un sistema tipo cascada, en donde, lo comento acá, viene una inestabilidad, perdón, un sistema tipo cascada que tiene una cierta inestabilidad, y nosotros ponemos un control en donde está esa inestabilidad, en la ecuación V3. Entonces, eso es lo que yo le estaba comentando. Para la ecuación 4, copié la ecuación anterior, el sistema anterior, sin copiar las condiciones de borde. ¿Ok? Entonces, cuando no ponemos ningún tipo de control, dejamos al sistema evolucionar, digamos, tenemos ese sistema 4 más las condiciones de borde. Bueno, la ecuación 3, como les decía, es una ecuación inestable. La norma va a diverger a más infinito, la norma L2, por ejemplo. ¿Ya? Y eso va a provocar, bueno, ya con que una componente del sistema se vaya, diverja, bueno, el sistema en general va a ser inestable, pero acá también vemos que esa inestabilidad se podría traspasar a V2 y a V1. ¿Ya? Ahí va a haber un juego un poco porque los términos que están aquí en azul de la ecuación V1, ese V1 que está en azul y ese V2 que está en azul ahí, son términos que agregan disipación. ¿Ya? Y el término que está menos V3 es un término eh, que hace que el término sea inestable. Entonces, ¿qué estamos interesados nosotros? ¿Cuál es el problema que queremos mirar? Bueno, queremos diseñar ese control U, que no está en esta slide, que está en la slide anterior, que aparece ahí en la ecuación 3 como una condición de borde sobre la tercera ecuación. Queremos construirlo tipo un control tipo feedback, ¿ya? Así que en principio uno podría decir, bueno, que dependa del sistema completo de V1, V2 y V3, tal que al introducirlo en el sistema se transforme y no sea inestable, sino que sea estable. ¿Ok? Ese es el objetivo en principio de lo que nosotros queremos hacer. Queremos hacer estable este sistema que inicialmente era inestable. Y en realidad la pregunta que nos va a interesar más a nosotros es una pregunta un poquito más difícil, que es decir, bueno, pero ese control yo quiero que solamente dependa de la primera ecuación. Entonces, ocupar el sistema tipo cascada para poder decir, yo imagínense que tengo estas tres olas que se propagan un poco y que interactúan entre sí. Imaginemos que yo puedo medir solamente lo que pasa con V1. Y V2 y V3 no lo puedo medir directamente, entonces midiendo V1, yo quiero generar mi control tipo feedback. ¿Ya? Entonces, este tipo de control se llama, bueno, control tipo feedback, que vamos a andar buscando y que se llama tipo output, porque va a depender de una salida, es decir, no del sistema completo, no del estado completo, sino que de una componente solamente. Entonces acá, digamos, voy a explicar brevemente cómo es la estrategia para hacer este tipo de cosas en un marco en dimensión finita para una ecuación diferencial ordinaria. Aparece inmediatamente una primera idea, que es lo que se llama el full state feedback, es decir, cuando tu control depende de todo el estado, que es lo que correspondería acá a la primera pregunta, es decir, que el control U depende de V1, de V2 y V3. Entonces, si tenemos, ¿ya? Imaginemos que tenemos U igual a KX, un control, ¿sí? Que estabiliza X punto y es igual a AX más VU. ¿Ok? Tenemos un sistema tipo el clásico lineal de dimensión finita, ¿sí? Entonces, ¿qué significa que el control U de la forma una matriz K por el vector X, pensemos que X en este caso es un vector de Rn, sea un control estabilizante? Bueno, que si lo pongo ahí en vez de U, ¿cierto? Ahora ya me queda un sistema en donde ya no hay control, tengo que estudiar la estabilidad de ese sistema, y que ese sistema se vaya a cero, ¿sí? Cuando t tiende a infinito, es equivalente a la siguiente pregunta, es que yo puedo encontrar una matriz K tal que A más BK sea lo que se llama Hurwitz, que en otra cosa es que todos sus valores propios tengan parte real estrictamente menor que cero. Eso me asegura, por supuesto, el decaimiento a cero y un decaimiento exponencial, en realidad. Es equivalente en dimensión finita.
Así que la pregunta del full state feedback es si yo puedo encontrar esa matriz K tal que ocurra eso que esté ahí. ¿Ok? Luego, el static output feedback, en este caso, que es decir, bueno, ya no quiero que la solución dependa de todo X, sino que dependa solo de una partecita de X. Esa pregunta, que es lo que corresponde acá a la al segundo punto que está acá abajo, es decir, que U solamente dependa, por ejemplo, de la primera componente del vector V1, V2, V3, solo de V1, ¿ya? Entonces acá significa, bueno, existirá un control U que sea una matriz K veces una variable Y, en donde Y es una matriz C por el estado, es decir, si C fuera la identidad del caso anterior, si C, por ejemplo, un vector que solamente rescata una coordenada, bueno, simplemente estoy pidiendo que dependa de la primera coordenada. Y la pregunta es si soy capaz de hacer lo mismo que hacer antes, es decir, encontraré esta matriz K tal que ese sistema tenga las buenas propiedades, y la respuesta es no, ¿ya? En este caso, por ejemplo, el U, K por I, si el I es C por X, es como que el U fuera K por C por X, por eso aparece esta matriz que está en azul acá, que es la matriz relevante. Antes era A más BK, ahora es A más BKC, ¿ok? Entonces, en este caso, para este ejemplo súper simple, con la matriz A, B y C, aquí no tenemos ningún caso patológico, estamos en un caso que es controlable, el sistema AB, el sistema AC es observable, pero no puedo encontrar una matriz kata que haga que esta matriz sea una matriz Hurwitz, ¿ya? Los valores propios de eso son siempre K y menos K. Así que siempre va a haber un valor propio positivo y otro negativo. ¿Ok? Entonces, ahí aparece este otro tema, que es la alternativa. Este que está acá se llamaba estático, porque era simplemente definiendo una matriz K que no depende del tiempo. Acá vamos a buscar un control que se llama Dynamic Output Feedback, en donde en realidad la idea es construir, primero, un observador, lo que se llama un observador, es construir un sistema X barra, X gorro en este caso, ¿ya? Que converja a X. ¿Ya? Entonces, digamos, hay distintas formas de hacerlo. Esta es una forma clásica que se llama el observador de Luenberger. Nosotros acá con nuestros colaboradores aplicamos un observador ligeramente distinto, que es construir un sistema, encontrar una matriz L, tal que X gorro converja a X. Para eso, digamos, lo podemos reemplazar el X. Tenemos el X punto, tenemos el X gorro, y lo que podemos hacer es que ahí, si somos capaces de tener ese observador, para lo cual uno se da cuenta que lo que tiene que hacer es encontrar una matriz L tal que A más LC sea Hurwitz. Bueno, uno se da cuenta ahí escribiendo las ecuaciones, que en realidad al final del día lo que uno puede demostrar es que si el sistema A por B es, es controlable y el sistema A con la matriz C es observable, bueno, existe tanto una matriz K como una matriz L, tal que estas dos matrices son Hurwitz, y finalmente el sistema va a converger si es que yo elijo como control un K, pero no por X, como era el caso de Full State Feedback, sino que K por X gorro. Con la esperanza, eso es lo que está detrás, que como el X gorro converge al X, después de un cierto tiempo, eso es casi lo mismo que poner el KX, que es el que servía, ¿sí? Lo bueno de eso es que en realidad acá, por ejemplo, para construir el X gorro, yo bueno, aquí dice, debería decir AX gorro, me equivoqué, ¿sí? Porque la gracia de que el sistema el observador no dependa, sino que solamente de una partecita, que en este caso sería C por X. Nunca del X completo, sino que de C por X. ¿Ya? Entonces, esta es la estrategia que vamos a aplicar para nuestro sistema. Dejen escribirlo un poquito más general, porque pueden ser n ecuaciones las que están acopladas para lo que vamos a hacer. Entonces vamos a escribir ahora un vector v, en donde tiene todas las componentes v1, v2 hasta vn. Esto lo podemos escribir de esa forma, con a una matriz que tiene una 1 sobre la diagonal, y b una matriz diagonal que tiene unos y un menos 1 en la última, que es la que me implica la inestabilidad. Las condiciones de borde son las mismas, solamente hay un control en la última componente, ¿ok? Y como output, en relación a lo que estábamos hablando recién, vamos a considerar lo mismo, que la salida ahora es solamente la primera componente de ese vector B. ¿Ok? Entonces, primero hay que buscar por K, perdón, hay que buscar K, es decir, hay que resolver el problema de control como si yo pudiera medir todo el estado. ¿Ok? En este caso, como solamente la ecuación, la tercera es la ecuación, la que es inestable, la ecuación 1 y la ecuación 2 y la ecuación 3 hasta la ecuación n-1, en realidad cuando hay n ecuaciones, son estables naturalmente, yo solamente tengo que preocuparme de estabilizar la última. Y eso lo puedo hacer, no voy a entrar mucho en detalle, pero es mediante
el método de backstepping que me permite construir un control de forma explícita. El control va a ser ese que está ahí, que mira la componente enésima y aplica ese control. ¿Ok? Entonces, un poco haciendo la mímica de lo que pasa en dimensión finita, lo que nosotros tenemos que hacer acá es aplicar un control, en vez de ese control que está en negro, aplicar un control como el que está en rojo, en donde solamente depende de la componente enésima del observador, y bueno, construir un observador que converja a la solución del sistema. ¿Ok? Entonces aquí está la técnica para construir el observador, ¿ya? Que bueno, se ve muy similar a la otra, simplemente hay una sutileza ahí, que hay una matriz, esta matriz teta, que tiene la que está aquí en azul, que es una matriz diagonal en donde uno pone teta cuadrado hasta teta n, con teta una variable mayor que 0, que uno la va a elegir suficientemente grande para poder hacer todo el análisis, ¿ya? Aquí nos basamos en un trabajo de Constantino con Gildas Besançon y Christophe Prieur para las ecuaciones hiperbólicas, ¿ok? Y entonces tenemos el sistema, simplemente lo que dice el sistema es copiar el sistema original. Esta matriz L que aparece es una matriz tal que A más LC es una matriz Hurwitz, eso se puede construir porque A y C satisfacen lo que se necesita que el sistema sea observable, como matrices de dimensión finita, y el observador se construye como muy similar al sistema, al igual que lo que pasaba en Edo, y se le agrega este término en azul. ¿Ya? Este término azul cuando V gorro, si V gorro converge a V, uno lo piensa, bueno, es como que desapareciera y por eso al final queda como el sistema original, ¿ya? ¿Sí? Entonces, ese V gorro hay que encontrar el L ya se encuentra tal que A más LC sea Hurwitz y el teta hay que elegirlo de tal forma para que el sistema converja al sistema observado. Entonces acá esto ya no me queda tanto tiempo, yo como 15 minutos, me queda un par de minutitos. Entonces, en realidad lo que se obtiene primero es la convergencia del observador, que es lo que está en este teorema, ¿ya? Que ya está bajo revisión. Entonces, finalmente aquí está en rojito el término que me demuestra que hay una convergencia exponencial, ¿ya? Para cualquier par de condiciones iniciales, una para el sistema original, otra para el observador, uno obtiene, la convergencia de B tilde, de B gorro, a B, una tasa exponencial, ¿ya? Y, bueno, no voy a entrar mucho en detalle, pero uno define algo que es así como el error, el epsilon es como el error con esta matriz teta K, ¿ya? Y uno encuentra mediante un análisis de Lyapunov, ¿ya? Uno resuelve lo que se llama una ecuación de Lyapunov, encuentra una función de Lyapunov que me da la convergencia. No voy a entrar mucho en detalle porque no tengo mucho tiempo. Y finalmente el paso siguiente es decir, bueno, una vez que no tengo el observador, tengo que demostrar que el sistema completo converge, que es lo que está acá. Aquí ya no está simplemente el observador, también está, esto me dice, esta desigualdad que está aquí me dice que el observador también converge a 0. Así que si el observador converge a 0, el B también va a converger a 0. Así estoy estabilizando mi sistema, no solamente copiando el sistema con el observador, sino que haciendo que todo se vaya a 0. Y aquí también, bueno, hay una forma bueno, esta es la forma del sistema que uno tiene que estudiar finalmente. Uno pone aquí en rojito el control que yo sé que estabiliza el sistema, si pudiera medir el sistema completo, pero ahora lo aplico con V gorro en vez de B y lo acoplo con el observador, ¿ya? Y aquí también el sketch de la prueba ocupa obviamente el control que obtenemos de backstepping y ocupa también un análisis de tipo Lyapunov, en donde uno tiene que agregarle aquí un cachito y ligeramente un poquito más complicado, un poquito más largo el análisis, pero uno obtiene finalmente la desigualdad que yo le estaba anunciando para ver la convergencia requerida. Para determinar simplemente, porque este es un caso que también le gustó mucho a Constantino, porque algo encontró cosas bien originales acá, el mismo sistema con condiciones de borde distintos, todo funciona más o menos similar, pero la función de Lyapunov va a depender de una función pi, que es la solución de una ecuación diferencial con ciertos valores, y eso no nos funcionó siempre. Por ejemplo, nos funcionó solamente si teníamos 2 ecuaciones acopladas, o si teníamos más de 2 ecuaciones acopladas, pero con el dominio tenía que ser con un R suficientemente largo. Así que bueno, en ese caso también se demuestra lo mismo, y ahí llega mi charla de hoy, muchachos. Muchas gracias. Muchas gracias, Eduardo, por tu presentación. Por favor, si hay alguna pregunta, puede hacerla directamente. Rodrigo, te veo ahí con la mano levantada. Adelante. Sí, bueno, ahora gracias Eduardo por la presentación.
quería consultarte respecto de por qué el uso de Cortevez de Brit. O sea, ¿se puede utilizar esto? Porque la manera como lo presentaste es realmente bien abstracto y básicamente la parte espacial del operador la utilizaste como la matriz A en tu primer esquema. Entonces, visto eso, a lo mejor se podría pensar en usar para otro tipo de sistema, ¿o hay algo en particular que tú consideres restrictivo? No, mira, Constantino ya tiene un par de artículos con este mismo método para sistemas que son hiperbólicos de orden 1, ecuaciones, digamos, ecuaciones de transporte acopladas. Y, y tiene algo para... Sí, bueno, eso y con algunas complicaciones. Nosotros acá en realidad el sistema este fue el más simple porque buscamos un caso que funcionara, ¿ya? Simplemente es eso, o sea, ahora se pueden ir considerando, por ejemplo, acoplamiento de orden superior, meter no linealidad. Nosotros tenemos todo en base a funciones de Lyapunov, así que por el análisis les queda bastante duro, pero, pero bueno, tampoco lo hicimos en detalle, pero yo estoy convencido de que lo mismo que tenemos, gracias a la función de Lyapunov, uno puede absorber no linealidades, por ejemplo, y puede absorber alguna perturbación de ese estilo. Pero claro, el sistema es súper simplificado porque, digamos, partimos con una versión que funcionara. Eso nada más, Rodrigo. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Por ahí vi a alguien con la mano levantada, pero parece que se arrepintió. Sí, yo quería preguntar No es algo, que quiera pero ser igual sapo. respondí un poco Eduardo ¿Sí? ya, que era que creo que he visto Ah, trabajo ok. de Constantino sobre que con las ecuaciones de calor, con este mismo esquema semilineales también, y también hay backstepping para el KDB no lineal. Entonces, ¿cuáles como las complicaciones para pasar acá en este caso al no lineal? Pensando como que se puede trabajar con términos no lineales en otros casos, y el backstepping para el KDB, con output también, está en no lineal. Sí, no, la verdad es que no lo escribimos en el artículo, pero sí, al nivel al tener la función de Lyapunov, todos los cálculos toda la estabilización que demostramos tiene una función de Lyapunov detrás, así que siempre ahí hay espacio para poner alguna no linealidad chiquitita. Bueno, tendría que haber alguna condición, obviamente, que los datos sean pequeños, pero las condiciones iniciales, digamos, un resultado local. Pero a condición de eso, estoy convencido que funciona. Eh, Manito para arriba, te digo. I can add something. Sí, Please. claro. Hugo, entonces podemos tener las no linearidades, como dices, por el observador está bien, porque podemos tener un observador si no linearidades son triangular. En este caso podemos tener un resultado global, pero por el control es más difícil si tenemos no linearidades en esos sistemas, pero puedes ver estos sistemas cascade o triangular en otros problemas que en otros artículos que escribimos por sistemas hiperbólicos, parabólicos. Pero es una pregunta interesante. Gracias, Constantino. Muchas gracias. Bien, si no hay más preguntas, entonces te agradecemos de nuevo, Eduardo, por tu charla y por tu participación en la sesión. Ahora tenemos el gusto de presentar a Sebastián, que por favor adelante, si puedes compartir. ¿Se ve? Se ve perfecto. Maravilloso. Bien, entonces nuestro segundo expositor es el profesor Sebastián Zamorano, de la Universidad de Santiago de Chile, y que nos va a hablar de Exponential Turnpike Property for Fractional Parabolic Equations with Non-Zero Exterior Data. Gracias, Nico. Adelante, Sebastián. Eso. Gracias, Nico. También gracias a Patricio por la invitación y la organización de esta sesión. Como decía Eduardo, es siempre un gusto ver a toda la comunidad de control y problemas inversos juntos y mostrando los resultados que hemos obtenido en el último tiempo. Como dijo Nico,
quiero hablar un poco de esto de la propiedad de TARPike exponencial para un caso bien particular, que es la ecuaciones parabólicas fraccionarias, ¿ya? Voy a explicar un poco qué es lo que es el TARPike, obviamente qué tipo de ecuaciones fraccionarias estamos considerando, y esto de dato exterior no cero, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? ¿Ya? En caso de DPs clásica, quiere decir con dato de borde no homogéneo, ¿ya? Sería como un Dirichlet o un Neumann, pero aquí lo vamos a interpretar en el caso de ecuaciones fraccionarias. Es un trabajo en colaboración con Mahamady Warma, que ahora él se fue a Estados Unidos, a la George Mason University. Con Mahamady empezamos a trabajar en temas de control de ecuaciones fraccionarias hace ya bastante, desde el 2018, si no me equivoco, por ahí. 2017, 2018 empezamos a trabajar, una gran colaboración, donde Mahamady me introdujo en este mundo fraccionario, y yo un poco en el área de control, y ahí empezamos a hacer varios trabajos en conjunto. Este trabajo ya fue aceptado, la publicación ya está publicado en la SAIM, en la COF, y fue en una versión especial en honor a Enrique Suazua por los 60 años que cumple este 2021. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que les quiero hablar un poco? Es una pequeña introducción sobre qué es lo que es TARPike y ese tipo de cosas, qué significa. Y después los dos casos que pudimos resolver, que fue el caso Robin y Dirichlet, y un poco algunos problemas abiertos, algunos que estamos trabajando y otros que podrían ser interesantes para poder trabajar en colaboración. ¿Ya? Es un poco la introducción, qué es lo que es el TARPike. ¿Ya? Si uno va al diccionario, ahí al traductor de Google, y ve el TARPike, dice autopista peaje. ¿Ya? Bueno, aquí uno ve estas tres imágenes y no tiene nada que ver con una autopista peaje, pero les voy a interpretar por qué, intentar decir por qué tiene que ver el TARPike en esto. Entonces, cuando esto del TARPike me lo introdujo a mí Enrique Suazua el 2015, cuando estuve en una pasantía doctoral con él. Y él lo que quería entender era por qué en el mundo de la aviación, cuando se hace el modelamiento del fuselaje de los aviones, como la optimización, sobre todo de las alas, ¿por qué todos los modelos consideraban modelos estacionarios? ¿Ya? Y eso se ve en estos tres ejemplos que le puse en el túnel de viento. Se coloca el avión de manera estacionaria, hay una turbina de viento y se le tira viento y van viendo cómo este viento afecta el fuselaje. ¿Ya? Eso también pasa, por ejemplo, en la imagen de la izquierda con los autos de la Fórmula 1, para ver la aerodinámica, y también en este competidor de esquí. ¿Ya? Entonces, en ese tiempo, cuando hablé con Enrique me decía que la gente de ingeniería le dijo, pero es que es muy sencillo considerar un modelo estacionario. ¿Y por qué? Porque el avión la mayor cantidad del tiempo está en la altura, en lo más alta de su altura, y ahí se mueve casi a velocidad constante. Va variando un poco a veces la velocidad, si hay turbulencia, lo que sea, pero está la mayor cantidad del tiempo, la mayor cantidad del vuelo, está arriba, lo más arriba, y a velocidad constante. Entonces es natural pensar que el avión está estático, y lo único que se mueve es el viento alrededor de él. Entonces Enrique, lo que me planteó esa vez, y que él también ya tenía algunos trabajos sobre TARPike, era intentar darle una formulación matemática a esta propiedad. ¿Ya? Entonces, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué es posible considerar un modelo estacionario siendo que en la realidad es un modelo evolutivo? Y ahí aparece este término que se llama TARPike, autopista de peaje, y tiene todo el sentido del mundo, porque cuando uno quiere ir de una ciudad a otra, si están suficientemente lejos, si hay una autopista entre las dos ciudades, y una autopista a peaje, en el modelo ideal, yo voy a querer ingresar lo más rápido a la autopista, permanecer la mayor cantidad de tiempo en la autopista y después salir. Eso es lo mismo que hace un avión. El avión despega, trata de subir lo más rápido posible a su altura máxima, quedarse en la altura máxima el mayor tiempo posible y después descender. Entonces eso es lo que es el TARPike. Entonces eso es lo que uno quiere tratar de entender. Entonces, matemáticamente, bueno, uno formula un problema de control óptimo. Entonces tiene una dinámica 1, considera un cierto funcional, ¿ya? Un funcional de costo, y después considera el mismo problema pero estacionario. ¿Ya? Exactamente el mismo modelo. Entonces por ahora supongamos que ambos
problemas de control óptimo tienen un único mínimo y obviamente un único estado. Entonces la pregunta que uno se hace, dado esto con lo del TARPike, es ver la convergencia de las trayectorias y los controles. Entonces quiero ver cómo se parecen, cuál es el comportamiento de los controles y estados evolutivos, con respecto a los controles y estados estacionarios. Eso es lo que uno quiere hacer, ¿ya? Pero si lo ligamos al tema del TARPike, que es esto de la autopista peaje, lo que uno quiere es encontrar este tipo de desigualdades. Si quiere ver una diferencia entre el estado óptimo evolutivo y el estacionario en un cierto espacio X, el control evolutivo menos el control estacionario, y lo que quiere es acotarlo por esta exponencial. Entonces esto es lo que se llama el TARPike exponencial. ¿Y por qué? Porque aquí uno ve inmediatamente, cuando el tiempo t grande es suficientemente grande, bastante grande, cuando estoy en el inicio, al inicio del intervalo, la constante que está al lado derecho no necesariamente es pequeña, puede ser grande, ¿sí? Pongan, por ejemplo, t chico igual 0. Aquí aparece un 1 más alguien, así que ya es 1. Y lo mismo pasa al final del intervalo. Cuando estoy cerca de t grande, hay numeritos, por ejemplo, la segunda exponencial, que está cercano a 1. Entonces no es un número pequeño. Pero entre medio, lo que uno ve ahí, que hay un gran intervalo de tiempo, donde las cosas de la izquierda se parecen. Y se parecen a una función del tipo como una U, una parábola. ¿Ya? Entonces, esto trata de explicar qué es lo que es el TARPike y este fenómeno que le hablé sobre el fuselaje de los aviones, también pasa con los autos. ¿Ya? Entonces, algunas referencias matemáticas, sobre todo, de este tipo de problema. Bueno, el primero, uno de Alessio y Enrique, del 2013, donde analizan TARPike en el caso finito dimensional, una EDO, y también el caso parabólico e hiperbólico, lo ven de manera abstracta, y el punto es que ellos usan mucho lo que se llaman las ecuaciones de Riccati asociadas al problema de control óptimo. ¿Ya? Después, de nuevo, Trelat y Manuel y Enrique hacen el TARPike en el caso finito dimensional no lineal, y de nuevo aquí se basa mucho en teoría de Riccati y otro tipo de cosas. Después, uno en el caso, el Remarks, de Alessio también y Enrique, para el calor semilineal, vuelven a usar teoría Riccati y más teoría de punto fijo. Acá en este trabajo, fue cuando hice la pasantía con Enrique, lo extendí el trabajo anterior al caso de Navier-Stokes, en 2 dimensiones. Ordené las referencias por año, nada más que eso. Y después estas 3 últimas son las importantes, ¿ya? Que son bien recientes, 2018, 2019 y 2020. Sobre todo las 2 últimas, que es la que nosotros nos basamos. ¿Ya? ¿Y por qué nos basamos en estas 2? Porque ellos obtienen resultados de TARPike, pero sin usar la teoría Riccati. ¿Ya? Usan otras propiedades que tienen que ver más con el sistema y tratar de acotar un operador, la inversa de un operador, por una constante, independiente del horizonte de tiempo. Entonces nosotros nos basamos muy fuerte en estos 2 artículos. ¿Ya? Obviamente estos 2 artículos funcionan para los casos locales, típicos laplacianos y otras ecuaciones un poco más generales. Entonces lo que hicimos fue tratar de extender todo esto al caso fraccionario, ¿ya? Y con control en el exterior. Que ahora más o menos les voy a explicar muy cortito qué tiene que ver esto de exterior. Entonces, el laplaciano fraccionario, así bien fuerte, no voy a entrar en detalle, se define así, de esta manera, con S entre 0 y 1. Entonces hay mucha gente también le gusta llamar que es un operador no local, porque obviamente si yo quiero conocer el laplaciano fraccionario una función u en X, con un X en el espacio, necesito comparar la función u en X, pero también con el u en Y, y el Y se mueve en todo Rn. Entonces esta cuestión es totalmente global, ¿ya? Por eso es no local. Y obviamente bajo este kernel que está acá abajo, que es el que representa el laplaciano fraccionario, ¿ya? La constante es Cn, es una constante de normalización solamente, ¿ya? Y para lo que nosotros queremos hacer, como tenemos control en la frontera, obviamente si uno coloca control Dirichlet, uno siempre anda pensando, el problema dual, por dualidad, voy a necesitar la derivada normal, ¿ya? Entonces, le introduzco qué es lo que es la derivada normal en este caso, y la derivada normal ya no es solamente este operador, sino ya es algo no local, ¿ya? Se define de esta manera la derivada normal no local. Entonces, cuando quiero analizar
la derivada normal en un punto X, ahora el X tiene que estar afuera, ¿ya? No en la frontera, acá la frontera no nos sirve, tiene que estar afuera porque si no el problema está mal planteado. Entonces, si quiero comparar con un X afuera, lo tengo que comparar con todos los puntos del dominio, omega. Entonces, por eso también sigue siendo un operador no local, ¿ya? No voy a entrar en detalle en estas cosas, porque si no ahí vamos a perder demasiado tiempo. ¿Algunas referencias con respecto a estos operadores? Yo recomiendo mucho el segundo, de Bucuri y Baldinocci, sobre operadores no locales, y también hartas aplicaciones, ¿ya? Y lo bueno que ahí dice una forma bien intuitiva de cómo se obtiene el laplaciano fraccionario, que no es mágico, ¿ya? Uno puede llegar a su expresión de manera súper interesante a través de la ecuación del calor clásica, ¿ya? Y usando probabilidad, teoría de probabilidad y procesos estocásticos, ¿ya? Y el último también es interesante porque tiene hartas propiedades sobre los espacios Sobolev fraccionarios, ¿ya? Entonces, les voy a presentar primero lo que es el caso Robin, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pudimos hacer nosotros? Si consideramos este tipo de funcional, el funcional 2, entonces el U es solución de la ecuación fraccionaria, una ecuación del calor fraccionaria, con condición de tipo Robin en el exterior, ¿ya? Entonces este es el análogo al caso Robin clásico para una EDP, que es la frontera, pero en este caso es exterior, ¿ya? Y obviamente vamos a minimizar también la norma del control, donde en un espacio no es obviamente solamente el E2 del exterior, sino el E2 con una cierta medida mu, ¿ya? Aquí, este beta que aparece es algo particular, es un beta, una función en L1, no negativo, y esta medida mu se escribe como beta veces de x, con de x la medida clásica del Lebesgue, en Rn, ¿ya? ¿Por qué se tiene que usar esto? ¿Por qué aparece este beta y no necesariamente colocar unos, ¿ya? Solamente la derivada normal más u igual g. Tiene que ver con un tema del buen planteo de la ecuación 3. Y los espacios donde yo pueda definir la solución. Entonces, con esa beta, yo puedo definir este otro espacio que le llamamos el H omega beta S, que es posible probar que es un espacio de Hilbert, con esta norma, ¿ya? Que es una norma bien particular. Tiene la U en L2, en omega. Aquí aparece el beta a la 1 medio, con el U, pero ahora la norma L2 en el exterior, y todo el operador acá, que es el no local, sí es un operador no local, pero en un dominio de integración bastante raro, ¿ya? Uno puede ver, usando que la medida mu la estamos definiendo como beta veces la medida Lebesgue, que uno puede eliminar el beta acá de 1 medio, ¿sí? Y puede colocar la medida L2 del exterior con la medida mu, ¿ya? Entonces, repito, esto es un espacio de Hilbert, y es súper interesante y lo necesitamos para poder plantear el problema de Robin, ¿ya? Sin este espacio uno no puede usar los espacios clásicos de Sobolev fraccionario, no funciona. Necesita este espacio, ¿ya? Entonces, nuestra definición de solución débil, lo maravilloso que tiene en el caso Robin, solo en el caso Robin, es que la puedo colocar como una formulación variacional, ¿ya? Donde este E cursivo viene dado por esa expresión. Entonces, todo nuestro trabajo se basa fuertemente en esto, de que en el caso Robin podemos expresar nuestra solución de manera variacional, casi como en el caso clásico, una ADP calor con condición Neumann, ¿ya? Obviamente aquí las cosas se complican más por los espacios y porque este operador tiene un comportamiento no local, ¿ya? Bueno, es posible probar que en la ecuación 3 que les di, la ecuación de calor fraccionaria con condición exterior tipo Robin, tiene una única solución, ¿ya? Se puede probar que esta definición sí tiene sentido, que hay una única solución débil, ¿ya? Además, un trabajo bastante reciente también de Mahamadi, mi colaborador, Verma y Arvid Antil, probaron que este tipo de ecuaciones tiene el problema de control óptimo, tiene un mínimo, y ese mínimo está caracterizado por el sistema de optimalidad, la condición de primer orden, ¿ya? Entonces, donde obviamente uno aquí obtiene lo que uno esperaría, donde el control óptimo sea exactamente menos como el dato Dirichlet del dual, ¿ya? Eso es como lo que uno obtiene.
Entonces aquí Q es omega cruz 0T y sigma es Rn menos omega, ¿ya? Cruz 0T. Entonces este es un dato exterior. ¿Ya? Entonces con todos esos ingredientes nosotros fuimos capaces de probar, y bueno, también es posible probar, se me olvidó, perdón, el problema estacionario. Uno considera el problema estacionario, como dije en la introducción. Es posible probar que tiene una única solución, la ecuación 6, que el problema 5, el problema de control óptimo también tiene un único óptimo. Y también en el 2019, en otro paper, en el caso que ecuaciones estacionarias, también se tiene que el control óptimo viene caracterizado por el problema dual, ¿ya? Entonces la misma caracterización. Entonces con todos esos ingredientes, nosotros fuimos capaces de probar un primer resultado, en el caso Robin, que nos dice que el óptimo volutivo, el control óptimo volutivo, converge fuertemente al control óptimo estacionario. Y lo mismo pasa con la solución, ¿ya? Fuertemente, en este sentido estoy hablando de en promedio, ¿sí? Entonces el promedio de mi estado óptimo converge a mi estado óptimo estacionario, ¿ya? La demostración sigue algunas ideas de uno de los papers de Enrique, en el caso parabólico, pero acá se complica un poco la cosa porque como los operadores son no locales y la definición de solución débil complica un poco las cosas y también con la norma, la norma que uno necesita considerar en este caso. Pero la demostración está basada más o menos en ese paper, ¿ya? Y lo segundo, es un teorema, fue un resultado adicional que obtuvimos, pero lo segundo es que fuimos capaces de obtener un resultado TARPAIK, ¿ya? Entonces pudimos encontrar una constante que no depende del horizonte tiempo t, tal que se satisface la propiedad de TARPAIK, ¿ya? Aquí, si se dan cuenta, solamente tenemos el U, que es la solución, el estado óptimo, y el estado óptimo adjunto, ¿sí? El gran problema que uno obtiene es que acá, esta condición de TARPAIK no puede colocar acá aún más los controles. No es inmediato. Uno puede obtener un resultado similar, pero no es exactamente esta desigualdad, ¿ya? Pero al menos pudimos probar que para las condiciones extremal, que es decir, el estado óptimo y el adjunto, se satisface un TARPAIK. Una pequeña observación, hay un resultado también muy reciente que usa también teoría Riccati. Entonces nosotros no queríamos usar Riccati, tampoco sabemos si en el caso fraccionario lo podemos extender, ¿ya? Donde estas exponenciales se separan. Entonces la primera exponencial queda con el U barra y la segunda exponencial queda con el Epsi barra, ¿ya? Nosotros no pudimos ser capaces de poder hacer eso, ¿ya? Nos quedó todo junto, ¿ya? Este es como un único detalle que nos aparece. Aquí uno ve inmediatamente, nosotros consideramos los problemas con condición inicial 0, pero netamente para aliviar la notación. Si la condición inicial no es 0, lo único que aparece es acá, en este término, ¿ya? Donde está el U barra, aparecería U barra menos U0, y el Epsi barra queda igual, ese sí queda igual. Ya, eso es el caso Robin. Pero en el caso de Dirichlet, este fue el caso complicado. Porque consideramos el mismo problema de minimización, sujeto a una ecuación de calor fraccionaria, pero ahora con dato Dirichlet exterior, ¿ya? O sea, ahora obviamente vamos a minimizar solamente las funciones L2 en tiempo y L2 afuera de omega. ¿Cuál es el problema? Lo mismo que pasa en el caso de calor. Entonces, si yo tengo una función en L2 Dirichlet, la solución de calor la tengo que definir a través de transposición, ¿cierto? No puedo definir el problema variacional. Entonces uno tiene que definir la solución dada por transposición. ¿Y por qué? Porque uno no quiere cambiar, perdón, que me devuelva acá, no quiere cambiar esta norma. Quiere encontrar control en L2 y para no tener problemas con las normas, aquí de cambiar a un HS o pedirle más regularidad al control. Entonces tuvimos que solamente trabajar por soluciones por transposición, ¿ya? Entonces está definida de esa manera. Este operador que está aquí es el laplaciano fraccionario con dato Dirichlet exterior 0, homogéneo. Es posible probar que esta ecuación tiene solución por transposición, tiene una única solución por transposición, ¿ya? Pero el gran problema es que uno tiene esta definición, lo que está en rojo, y no nos permite trabajar, hacer cuenta, no nos permite hacer cota ni nada de eso. Entonces,
¿Qué hicimos? Bueno, nos fuimos a la teoría clásica de control como abstracta. Esto está basado en el libro de Marius Tusnak y George Weiss. Entonces dijimos, bueno, tomemos el operador laplaciano fraccionario y lo extendimos. ¿Ya? Eso se puede hacer, se puede extender a un operador de H0S en H-S al espacio dual. Se puede extender, esa extensión genera un semigrupo fuertemente continuo, un semigrupo submarkoviano se le llama, pero una de las gracias que tiene, que es analítico. Y esto lo necesitamos de manera muy, muy fuerte. ¿Ya? La gracia es que esta extensión también coincide con el semigrupo clásico del laplaciano fraccionario en L2. ¿Ya? Obviamente el semigrupo también uno lo puede extender a este DA estrella, que sería el dual, y su generador obviamente es la extensión de A. ¿Ya? Y esta extensión T también es analítico, y una de las gracias es que sigue siendo exponencialmente estable. ¿Ya? Y estas dos propiedades las vamos a usar fuertemente en lo que sigue. Entonces, en este libro de Marius, y otros libros, también está el libro de la Sieca y Trigiani, ¿sí? Donde hablan de los operadores de control admisible y los operadores de observación admisible. Entonces nosotros dimos la definición, lo extendimos al caso fraccionario. ¿Qué es lo que es ser un operador de control admisible? ¿Y qué es lo que es ser un operador de observación admisible? ¿Ya? No voy a entrar en detalle acá, solamente decirles que lo pudimos hacer, se puede extender. ¿Ya? ¿Cuál es la gracia? Que en nuestro caso, podemos considerar este operador B definido como A por D. A es el laplaciano fraccionario y D es este mapeo no local Dirichlet. ¿Ya? ¿Qué quiere decir eso? Que a cada gen Dirichlet le asocio la solución U, es equivalente a resolver el problema elíptico fraccionario igual 0 con condición de borde G. Esta ecuación tiene una única solución con GNL2. Eso es maravilloso. Dado eso, este operador de control B es un operador de control admisible para el semigrupo T generado por menos A en este espacio más grande, en H-S. Dado eso, nuestra ecuación original se puede escribir así, como 9. Y eso es maravilloso porque usando la teoría clásica de semigrupo, uno tiene la fórmula de variación de parámetros. Entonces uno tiene la fórmula explícita de la solución. ¿Qué más también uno tiene? Dado que es analítico, uno puede encontrar lo que se llama regularidad maximal en esta teoría de semigrupo. ¿Ya? Y para este semigrupo que está extendido hasta H-S, como sigue siendo analítico, obtenemos esta regularidad maximal del operador, ¿ya? Del operador solución. Y además, el B estrella, uno puede calcularlo, el adjunto de B, nuestro operador de control, y queda exacto como lo que está aquí en rojo, queda la derivada normal no local del operador, la inversa del laplaciano fraccionario aplicado a phi, con phi en L2. ¿Ya? Y este operador B es admisible para el semigrupo, y como T es exponencialmente estable, uno puede usar los resultados que están en el libro de Marius o de la Sieca y obtiene esta cota para el operador adjunto, y donde la constante K no depende del tiempo. Entonces, con todos esos ingredientes, con toda esa vuelta que tuvimos que dar, pudimos, bueno, y dado que los dos problemas de optimización tienen mínimo y tienen la caracterización, o sea, aquí está la caracterización, obviamente Dirichlet obtengo una caracterización Neumann a través del dual, el estacionario cumple lo mismo, por tiempo no me lo voy a saltar, obtuvimos estos dos resultados, en el caso de Dirichlet. ¿Ya? Entonces el primero es análogo al caso de Robin, y el problema es que si queremos obtener algo para el control G, solamente obtenemos esta segunda desigualdad. No somos capaces de que esta exponencial es colocarla al otro lado, ¿ya? Porque perdemos regularidad en tiempo. ¿Ya? Es un gran detalle dentro de la demostración que necesitamos regularidad en tiempo, continuidad al menos, y aquí se pierde, cuando uno quiere para el G, que es para el control. Pero cuando solamente trabaja con el estado óptimo y el adjunto, sí lo puede hacer, usando la teoría que les mostré recién. Y por último, no sé si me queda tiempo, no, ya no sé si me pasé tampoco. ¿Voy bien, Nico? Sí, sí, hay tiempo aquí para rematar. Tranquilo. Ya, bacán. Entonces no solamente algunos problemas que se pueden desprender de esto, obviamente es pensar la versión discreta, ya que todo este problema nace de la aplicación, entonces ver qué se puede hacer en el caso discreto. Aquí hay hartos
problemita. ¿Y por qué? Porque hay dos opciones. Una, agarrar la ecuación y discretizarla, ¿sí? Entonces, eso se puede hacer en la aplación fraccionaria, se puede discretizar. Es un trabajo que tiene Víctor Santamaría con Humberto Vicari sobre calor fraccionario, la controlabilidad. Esa es una opción, y creo que puede funcionar, pero la otra es empezar al tiro con una ecuación discreta, no discretizar la ecuación. Y ahí se complica un poco la cosa porque el operador laplaciano fraccionario discreto es horrible. Tiene una expresión en serie horrible, ¿ya? Hemos tratado de trabajar un poco en esa ecuación y la cuestión no se ve para nada sencilla. Lo otro es que yo hablé aquí solamente del caso fraccionario en espacio, pero también lo que hemos tratado también de analizar y estamos trabajando un poco es ver ahora qué pasa si coloco fraccionario en tiempo. La diferencia en este caso es que aquí uno no puede pensar en encontrar un Tarpeic exponencial, ¿ya? Uno sabe que en el caso de derivada fraccionaria en tiempo, uno obtiene cotas, por ejemplo, de estabilización, ya no tiene decaimiento exponencial de los semigrupos, sino tiene decaimiento en el sentido de las funciones de Mittal-Leffert, ¿ya? Que son más polinomiales. Entonces lo que queremos tratar de entender y también de definir qué es lo que sería el Tarpeic en este caso y tratar de probarlo. Y por último, un trabajo también en desarrollo con Mahamadi es ver la ecuación semilineal, ¿ya? Y aquí en eso hemos estado trabajando el último tiempo. Bueno, eso les quería presentar hoy. Muchas gracias, Sebastián. Creo que tenemos igual un poquito de tiempo para quizás una pregunta. Si es que alguien tiene una pregunta, dale nomás, Alberto. Sí, gracias. Gracias, Sebastián, por la charla. Solo de curiosidad, ¿se puede considerar con esta formulación de la Laplaciano fracción, o sea, de los operadores fraccionarios, control interno? Sí, en ese caso caes en el primer paper de Enrique. A él consideró control interno y aquí es Sí. Exterior o frontera. Es que, y tu dominio es acotado, ¿verdad? Sí, acotado. Es que, claro, aquí la frontera es todo el exterior, ¿cierto? O sea, en realidad estás controlando Claro, con todo mucha... afuera. Sí. Hay frontera, si uno tiene que considerar frontera súper regular, tiene que ser al menos Lipschitz, en sí tiene que ser C1 para hacer todo. Necesitas frontera igual, pero el control tiene que estar afuera. Si tú consideras el problema elíptico, por ejemplo, menos laplaciano de U igual 0, U igual G en el borde, ese problema está mal puesto. El G tiene que estar afuera. Sí o sí. Ok. ¿Y hay un caso especial con la fracción 1/2 o no? Porque en 1/2 es el operador Dirichlet-Neumann, ¿no? Algo así. Claro. En el caso de Tarpeic no tuvimos problemas con el exponente S. Cuando trabajas control, sí. Ahí hay que tener cuidado con el S. Por ejemplo, la controlabilidad de calor con control Dirichlet exterior necesitas S entre 1/2 y 1. Mayor estricto que 1/2. Y el control interior también. Lo necesitas mayor estricto que 1/2. Ah, ok. Bueno, interesante. Gracias. ¿Rodrigo? Sí, bueno, gracias Sebastián por la presentación. Quería preguntarte si se puede considerar el laplaciano fraccionario como con difusión o algún coeficiente que represente eso, o eso no. Sí, se podría. Al menos nosotros no lo consideramos, pero sí se puede colocar algún... Vamos a buscar la ecuación. Sí se puede colocar aquí algún coeficiente. Y también tienen una interpretación física. O sea, por ejemplo, se podría pensar que ese coeficiente es discontinuo, cosas así para Claro, estudiar eso. sí. Vale. Hay hartos trabajos en ese sentido. Hay algunos, bueno, por ahora hay unos trabajos de problema inverso, de Ullmann, de todo eso, donde han estado trabajando un poco con ese tipo de cosas, con coeficientes discontinuos. Ah, vale. Ahí la cosa se complica porque uno usa lo que se llama la extensión de Caffarelli, de Silvestri en Caffarelli, y tiene que extender el problema, y ahí se hacen hartas cosas medio extrañas, pero se puede.
Gracias. Gracias a ti, Rodrigo. Bien, te agradezco, ¿no, Sebastián, por tu charla y tu participación? Bravo, 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 bravo. Entonces, nuestro próximo expositor, Ezequiel Mallea. ¿Estás por ahí, Ezequiel? Sí, aquí Sí, ahí estoy, te veo, Nicolás. ahí te veo. Voy a compartir la ¿Qué pantalla. tal? Sí, Bien, por bien, favor. gracias. ¿Se logra ver bien ahí? Bueno, Súper, súper bien. ahí. Bien. Entonces, nuestro tercer charlista es Ezequiel Mallea Cepeda, de la Universidad de Tarapacá, y que nos va a hablar de Bilinear Optimal Control Problems Related to Chemorepulsion Systems. Adelante, Ezequiel. Muchas gracias, Nicolás, por la presentación. Bueno, quiero agradecer también a Nicolás y a Patricio por la invitación para participar en esta jornada y también sentirme de a poquito incorporado en el grupo de control que se está formando aquí en Chile. Muchas gracias. Bueno, los trabajos que voy a presentar acá han sido realizados en colaboración con el profesor Francisco Guillén González y la profesora María Ángeles Rodríguez Bellido de la Universidad de Sevilla, en una pasantía que yo realicé entre el año 2017 y 2018, y con el profesor Elder Villamizar Roa de la Universidad Industrial de Santander, ya en Colombia. Bien. Bueno, acá vamos a hablar de problemas de control óptimo bilineal. Entendamos que los problemas de control bilineal son una subclase de los sistemas de control no lineal, en donde el término no lineal se construye bajo la multiplicación de un término o una variable de estado y el control. Bien. Bueno, el esquema breve de la charla es que vamos a presentar un poco los sistemas de quimiotaxis. Estamos interesados en hablar de quimiotracción con producción y quimiorepulsión también con términos de producción. Acá en particular nosotros nos vamos a centrar solamente en los modelos de quimiorepulsión y en particular vamos a probar o a mostrar en realidad resultados sobre existencia y unicidad de soluciones fuertes globales en tiempo para el caso 2D y términos de producción lineal y no lineal, y existencia de solución débil para el caso tridimensional. Bien, además, la solución débil en el caso tridimensional tiene una regularidad tan baja que no nos permitió estudiar de buena manera el problema de control, en particular el sistema linealizado asociado al sistema de estado. No fuimos capaces nosotros de probar que es resoluble en los espacios de estado. Entonces, por culpa de eso, nos basamos en algunos estudios realizados por el profesor Eduardo Casas para reformular el problema de control, y nos dimos cuenta que tuvimos que establecer un criterio de regularidad que permita mejorar la regularidad de las soluciones débiles y así lograr obtener soluciones fuertes también globales en tiempo para tiempo finito en ambos casos. Bueno, una vez después de todo eso, pudimos plantear los problemas de control. Los separamos aquí en el caso 2D, consideramos términos de producción lineal, el caso 3D, perdón, lineal y no lineal, y en el caso 3D solamente lineal. Eso todavía lo tenemos en abierto porque hay unas complicaciones ahí que más adelante las voy a comentar. Para estos problemas, bueno, mostramos existencia de óptimo global y mediante un teorema sobre existencia de multiplicadores de Lagrange en espacios de Banach, nosotros derivamos también un sistema de optimalidad. Y desde ahí derivamos también una condición necesaria de primer orden. Entonces ahí, digamos en concreto, la quimiotaxis se entiende como el fenómeno o el movimiento de ciertos organismos vivos en respuestas a estímulos químicos. Bien. Cuando los organismos vivos proliferan sobre las regiones en donde existe una alta concentración química, el fenómeno es llamado quimiotracción. Y en contraste, cuando las regiones con alta concentración química generan un efecto repulsivo, el fenómeno es llamado quimiorepulsión, y nosotros estamos interesados acá en analizar matemáticamente este caso y asociarle un problema de control. El modelo matemático, o el primero que se conoce en la literatura, fue establecido por Keller y Segel en el año 1971, y nosotros acá vamos a estudiar un modelo con un término de producción de señal química.
Bien. En concreto vamos a considerar un dominio acotado, con frontera suave de Rn para n, 2 o 3, y 0t, bueno, va a ser un intervalo de tiempo. Entonces el modelo matemático que describe dicho comportamiento es dado por este sistema parabólico de ecuaciones en derivadas parciales, en donde las variables involucradas son U, que representa una densidad celular, que debe ser no negativa, y V, una cierta concentración química. ¿Bien? Bueno, este sistema es evolutivo y tiene dos términos de difusión, el laplaciano de U y el laplaciano de V. Acá si nos concentramos un poco en la segunda, en el lado derecho de la segunda ecuación, H de U representa el término de producción de señal química. Estas células se van moviendo en el medio y ellas a su vez producen una señal química, llama al resto de las células y las siguen. ¿Bien? El término más complicado aquí para el estudio matemático es el término del lado derecho de la primera ecuación. Este es el término de quimiotaxis, que es el que le da el nombre al modelo, o también conocido como término de difusión cruzada, que es la divergencia de U por el gradiente de V. Alfa es una constante real no nula, ¿bien? Y si nos centramos un poco más adentro, bueno, este término en realidad lo que hace es que la regularidad para U sea baja. ¿Ya? Este término es el que le va quitando regularidad para U. Si miramos la ecuación de V, es básicamente una ecuación del calor, entonces no hay problema. Bien, aquí en particular el término alfa U gradiente de V modela el transporte de células, y esto depende del signo de alfa. Si alfa es negativo, el transporte de células ocurre hacia las regiones que tienen una alta concentración química, que esa es la quimiotracción, y cuando ese valor alfa es positivo, bueno, el transporte de células ocurre hacia regiones con baja o nula concentración química, ¿bien? Es la quimiorrepulsión. Bueno, el sistema es completado con condiciones iniciales y condiciones Neumann homogéneas, que son las condiciones ideales para este fenómeno. Aquí, sin pérdida de generalidad, normalizamos este coeficiente y lo vamos a considerar como alfa igual a 1, y nos vamos a pegar solamente en el sistema de quimiorrepulsión. Nosotros aquí estamos interesados en estudiar sistemas de quimiorrepulsión con términos de producción de tipo potencial. H de U igual a P, donde P, bueno, tuvimos el problema que solamente fuimos capaces hasta ahora de resolverlo para P en el intervalo cerrado 1-2, y en el caso 2D, el caso 3D solamente tenemos resultados hasta ahora para el caso lineal. Bien. Bueno, ¿qué es lo que se conoce para este modelo hasta ahora? El caso P igual 1 ha sido estudiado por Cieslak y otros autores en el año 2008. Ellos probaron existencia y unicidad de soluciones clásicas para dominios bidimensionales. En el caso 3D, existencia de soluciones débiles. En realidad es una solución de tipo débil fuerte. Débil para la ecuación de U, fuerte para la ecuación de V. El caso superlineal, o sea, para P entre 1 y 2, ha sido estudiado por Guillén González, Rodríguez Bellido y Rueda Gómez. De hecho, es parte de la tesis doctoral de Diego Rueda Gómez. Ellos aquí probaron existencia de soluciones débiles en dominios espaciales 2D y 3D. Y el caso cuadrático, bueno, fue estudiado por los mismos autores, también hace parte de la tesis doctoral de Diego. Y ellos probaron existencia y unicidad de soluciones débiles para el caso unidimensional y bidimensional, y solo existencia de soluciones débiles para el caso 3D. Además, ellos desarrollaron aquí algunas simulaciones numéricas para el modelo, los diferentes trabajos que estudiaron. Bien. Bueno, nosotros estamos interesados en asociarle un problema de control a este modelo. Bien. Las soluciones deben ser no negativas, tanto U como V, por lo tanto el tipo de control estándar que uno podría aplicar acá, que es el control distributivo, no es que no sea aplicable, pero no es lo más aconsejable, porque tendríamos que exigirle que sea no negativo y eso ya lo restringe un poco. Nosotros deseamos aquí que sea un control sin signo. Eso es lo que motiva el estudio de problemas de control de tipo bilineal, y es lo que, bueno, lo que yo les voy a presentar ahora, que en realidad nos vamos a centrar en una pequeña variación de este modelo,
y es ahí en donde nosotros nos vamos a concentrar por ahora. Aquí estamos estudiando nosotros el problema de inyección o extracción de sustancia química, que eso está modelado por este nuevo término que tenemos aquí, el producto F por V, y omega C, bueno, es un subdominio del dominio total. Esta expresión está denotando la función característica del dominio omega C. Entonces, cuando F tiene signo positivo, nosotros estaríamos inyectando sustancia química sobre el dominio de control, y cuando el F fuese negativo, bueno, estamos extrayendo sustancia química. Por lo tanto, esto desde el punto de vista biológico tiene bastante sentido y digamos que va bien, ¿ya? O sea, no hemos hecho nada extraño hasta aquí. Ahora, algunas propiedades que se pueden obtener directamente desde la ecuación y las cuales también nos ayudan a nosotros a obtener estimaciones de energía cuando deseamos probar la existencia de soluciones fuertes y débiles en el caso 3D, son dadas a continuación. Si nosotros integramos la primera ecuación en el dominio espacial, podemos obtener que el sistema es conservativo en U, o sea, la masa total de células se mantiene constante a lo largo del tiempo. Y de manera similar, si integramos la segunda ecuación del sistema en la variable espacial, nos damos cuenta que V satisface una ecuación de tipo diferointegral. En particular, aquí esta integral que está en azul, cuando P es igual a 1, es igual al M0 que tenemos aquí, es constante. Un dato también que nosotros sacamos de acá es que la función U es L1 directamente en espacio y también es L infinito en tiempo, ¿ya? Eso es un dato que nosotros obtenemos directamente desde la ecuación. Entonces ahora pasamos a presentar los resultados. Aquí nosotros los separamos según el dominio espacial. Primero vamos a hablar del caso bidimensional, y luego pasamos al caso tridimensional. Los resultados aquí, bueno, se obtuvieron en colaboración con Guillén González, Rodríguez Bellido, para el caso con término de producción lineal, y con Guillén González y Villamizar Roa para término de producción no lineal. Vamos a usar esta notación para agrupar las soluciones fuertes y bueno, este espacio va a aparecer a cada rato a lo largo de la charla, así que aquí lo tenemos, donde Q es un real entre 1 e infinito. Bueno, aquí nosotros asumiendo la siguiente hipótesis, que el término de inyección o extracción lo dejamos fijo en LS, tiempo y espacio, para ese positivo, el dato inicial en este producto, nosotros logramos probar que el sistema 2 tiene una única solución fuerte en este espacio, ¿bien? Y además ganamos dependencia continua con respecto a los datos. Esta última estimación es clave para probar que el problema de control tiene óptimo global vía sucesiones minimizantes, ya que nos permite probar que la sucesión minimizante es uniformemente acotada en el espacio correspondiente. Bien. Bueno, la clave de la prueba en este caso, nosotros empleamos el principio de Leray-Chowder, básicamente. Esto es, fijamos un dato U barra, V barra en espacios adecuados, lo llevamos a un par UV, donde UV es solución de este problema lineal. Aquí U barra más y V barra más denotan la parte positiva de U barra y de V barra. Entonces el objetivo aquí es probar que los posibles puntos fijos de este operador son no negativos, o sea, perdón, el objetivo es probar que este operador tiene un punto fijo y esos puntos fijos son no negativos, ¿no? Ese es el objetivo. Bueno, nosotros las hipótesis del teorema de Leray-Chowder las probamos a través de estimaciones de energía. Para el caso lineal, formalmente, bueno, si testeamos la primera ecuación por el logaritmo natural de U, en realidad es el logaritmo natural de U más 1 para separarlo del 0, pero aquí para no sobrecargar tanto la notación lo escribimos de esa manera, y la segunda ecuación por menos laplaciano de V, integramos por partes en omega, se observa también que el término de difusión cruzada desaparece, y obtenemos esta primera igualdad. La segunda se obtiene de una manera más sencilla, se integra en el espacio la segunda ecuación, se multiplica por la integral de V y obtenemos esta relación. Bueno, con estas dos igualdades, más algunas estimaciones extras, aplicando desigualdades de interpolación y cosas así por el estilo, herramientas clásicas, nosotros obtenemos una estimación de energía adecuada para el caso lineal.
De manera análoga, para el caso superlineal o no lineal, ahora P va a estar entre 1 y 2, considerando el 2, bueno, testeamos la primera ecuación por esta expresión, la segunda por la otra. Gracias a este testeo, también el término de difusión cruzada, nosotros obtenemos aquí esta primera igualdad. ¿Bien? La segunda se obtiene de manera análoga. Y aquí nosotros detectamos un problema. Tratar de estimar la integral al cuadrado de U a la P. ¿Bien? Y eso fue lo que nos hizo restringir el P. Bueno, la clave para controlar esa integral es, bueno, aplicamos aquí nosotros una desigualdad de interpolación de Gagliardo-Nirenberg y logramos controlar esta integral en términos del gradiente de U a la P medios. Aquí tenemos a la izquierda, entonces eso queda bien controlado. Y la norma de U en L1, que esto en el fondo es M0. ¿Bien? El precio que tuvimos que pagar es que esta desigualdad es válida para P entre 1 y 2. ¿Bien? Entonces el caso P mayor que 2, por lo menos para nosotros, aún se mantiene abierto. Gracias a estas estimaciones de energía, nosotros logramos obtener estimaciones débiles para los posibles puntos fijos. Entonces la idea ahora fue ganar regularidad para ellos, y aquí usamos un argumento de arranque o un bootstrapping, aplicando fuertemente algún resultado de regularidad parabólica maximal para el problema del calor con condición de frontera Neumann. ¿Bien? Con eso nosotros logramos probar la existencia de soluciones fuertes para ese modelo. Y bueno, la unicidad es usando un argumento clásico de comparación. Ahora en el caso 3D, los resultados aquí fueron obtenidos en colaboración con el profesor Guillén González y la profesora Rodríguez Bellido. Disculpen. Y bueno, aquí solamente nosotros fuimos capaces de probar existencia de soluciones débiles, y esto nos dio problemas también para estudiar el problema de control. Aquí nosotros fijamos la función de inyección en L4, tiempo y espacio. Eso fue para no cargar tanto la notación, pero en realidad esto ya lo vimos y funciona para un P mayor que 2 también. Los datos iniciales los fijamos aquí en este producto, entonces nosotros fuimos capaces ahí de probar que el sistema tiene una solución débil fuerte. Obtuvimos que U está en este espacio, y aquí ya podemos ver que la regularidad de U es bastante baja. Aquí esta comita está denotando el dual topológico del espacio W110, entonces eso es muy poco regular. V tiene una regularidad buena, de hecho V es una solución fuerte, y además este par satisface la formulación débil de la ecuación para U, y la ecuación V la satisface en un sentido puntual. ¿Bien? Bueno, ¿cómo fue que nosotros logramos probar esto? Algunas claves son las siguientes. Regularizamos el sistema, para eso consideramos epsilon un parámetro entre 0 y 1, y definimos una familia de problemas aproximados. Bien, dado por este sistema 3, donde V epsilon en el fondo es una solución de este problema de Neumann. Aquí, si observamos con esta notación, la segunda ecuación del sistema 3 es una ecuación de orden 4. ¿Bien? Aplicando nosotros acá el principio de Leray-Chauder nuevamente, probamos que la ecuación o la familia 3 tiene una única solución para cada epsilon, y luego obtuvimos estimaciones de energía uniformes con respecto a epsilon, y pasando el límite cuando epsilon tiende a 0, bueno, obtuvimos la solución débil en el sentido que se les nombró anteriormente. Y ahí es donde nosotros detectamos el problema. Repito, la regularidad para la U es muy baja y no nos permitió probar existencia de soluciones para el sistema linealizado asociado a todo esto. Entonces, eso fue una complicación para nosotros, porque siempre estuvimos interesados en estudiar problemas de control. La solución que ahí nosotros obtuvimos fue, bueno, establecer un criterio de regularidad para las soluciones débiles. Para eso, a los datos iniciales les pedimos un poquito más, y consideramos ahora UV una solución débil en el sentido anterior, tal que U ahora se encuentra en L20 séptimos, tiempo y espacio. Con esa pequeña exigencia, nosotros logramos probar que U y V también es una solución fuerte y única, y también hay dependencia continua con respecto a los datos. Aquí esta constante K también depende de T. Nosotros probamos aquí existencia de soluciones fuertes globales en tiempo en 2D y en 3D.
para tiempo finito. ¿Bien? La clave de la prueba de esto también fue usando un argumento de arranque y un teorema de regularidad parabólica maximal para la ecuación del calor con condición de frontera Neumann, ¿ya? La prueba de esta parte está separada en 8 etapas más o menos, que es bastante fina, digamos, las inyecciones o las interpolaciones que tuvimos que ir realizando en el camino. ¿Está bien? Entonces, ahí ya resuelto el problema de la existencia de solución para el sistema de estado con un término de inyección o extracción de sustancia química, ya podríamos nosotros plantear el problema de control o los problemas de control a estudiar, porque en realidad son 3 que estudiamos en 3 trabajos diferentes, ¿no? Entonces, para eso, bueno, consideramos aquí esta F cursiva, un conjunto convexo, cerrado y no vacío, contenido en LS, tiempo y espacio. F, como se había nombrado anteriormente, denota un control bilineal actuando sobre la ecuación de V. Ese F ahora va a estar contenido en el conjunto de controles. Entonces, el objetivo de nosotros aquí fue minimizar este funcional, J, sujeto a que U y V sea una solución fuerte del sistema 5. Aquí UD y VD, como es lo clásico, son los estados deseados, gamma U, gamma V, gamma F, son los parámetros de penalización para controlar el tamaño de la norma de los términos del funcional, son reales no negativos y no simultáneamente nulos, y R y S son dados dependiendo de la dimensión del dominio espacial. Aquí el término delicado es el R en el caso 3D. Es 20 séptimos, bueno, se eligió ahí 20 séptimos porque si nosotros consideramos una solución débil tal que el funcional dado aquí en 4 es finito, entonces se tiene el criterio de regularidad y por lo tanto esa solución pasa a ser fuerte. Seguimos las ideas nosotros para esa formulación del profesor Eduardo Casas, que la empleó ahí para un sistema de Navier-Stokes. Él nos inspiró para poder formular el problema en ese sentido y poder estudiar el caso tridimensional también. Bueno, con eso nosotros, bueno, pudimos probar la existencia de solución óptima global. Para refinar un poco más las cosas, bueno, definimos el conjunto admisible, que es este triplete contenido en este espacio producto, tal que VF es una solución fuerte. Bien. Exigiendo unas mínimas hipótesis para el caso 2D, que son las que tenemos aquí en la primera línea, nosotros logramos probar que el problema de control en el caso 2D tiene un óptimo global dado por U sombrero, V sombrero, F sombrero, vía sucesiones minimizantes y considerando también que el funcional objetivo es débilmente semicontinuo inferior sobre el conjunto admisible. Para el caso 3D tuvimos que además agregar esta situación. Tuvimos que, bueno, suponer que el conjunto admisible es no vacío y el parámetro de penalización asociado al primer término del funcional es positivo. Bueno, ese es un precio alto, pero nosotros encontramos un caso en donde el admisible en el caso 3D es no vacío, y esto es cuando el control actúa sobre todo el dominio, o sea, el dominio de control coincide con el dominio omega, y el dato inicial es separado del cero, ¿ya? O sea, tenemos un caso al menos en donde este conjunto es distinto del vacío. Bien. Y bueno, finalmente nos falta establecer el sistema de optimalidad. Para eso nosotros vamos a aplicar un teorema sobre existencia de multiplicadores de Lagrange en espacios de Banach. Entonces vamos a reformular un poco el problema de control para escribirlo de una manera operacional. Allí consideramos este espacio X y este espacio Y, ¿ya? Y definimos también un operador vectorial, G con componentes G1 y G2, donde G1, bueno, está asociado a la primera ecuación, G2 a la segunda ecuación, y así el sistema o el problema de control queda reformulado en este sentido. Minimizar J sujeto a que G de UVF es 0. Bueno, aquí estos espacios sombreritos están dados con el objetivo de homogeneizar la condición inicial, porque en realidad eso no aporta, y las dos ecuaciones más importantes son la primera y la segunda. No es nada más que por eso. Además, se puede observar que el operador G y el funcional J, ambos son diferenciables en el sentido de Frechet,
tanto con respecto al estado como al control, ¿ya? Y eso es algo clave. ¿Bien? Entonces el sistema de optimalidad nosotros lo hemos ido construyendo por etapas. Fueron 4 etapas que tuvimos que recorrer. ¿Bien? La primera etapa fue probar una condición de punto regular, o probar que el problema es regular. Para eso, bueno, nosotros suponemos que, o fijamos un punto de mínimo local del problema de control en el estudio, y fijamos un elemento aquí en la llegada del operador de restricción. Entonces nosotros aquí vamos a decir que este elementito es un punto regular si es que existe otro punto denotado por UVF en este espacio producto resolviendo el problema linealizado. ¿Bien? Que este es el problema linealizado asociado a la ecuación de estado, donde este nuevo conjunto que tenemos acá es la cápsula cónica de F sombrero en el conjunto de controles. Bueno, la prueba de esto se hace de manera similar a lo anterior usando el teorema del punto fijo de Leray-Chauder, con eso sale sin ningún problema. Bien, entonces lo que nosotros tenemos hasta ahora es que tanto el operador de restricción como el funcional J son diferenciables en el sentido de Frechet, y hemos garantizado la existencia de al menos un punto regular. Entonces ahí, basados en un resultado sobre existencia de multiplicadores de Lagrange, presentado por Zhou y Cursivo en el año 1979, nosotros probamos aquí que existen multiplicadores de Lagrange, lambda sombrero, eta sombrero, en este espacio. Aquí esto está denotando el dual topológico del ES, de tal manera que esta desigualdad variacional es satisfecha. ¿Ok? A partir de esta desigualdad variacional, nosotros vamos a lograr derivar en realidad del sistema de optimalidad. Aquí tenemos que observar sí que la regularidad para lambda y eta es baja, solamente están en LP. Entonces, en un tercer y cuarto paso, nosotros vamos a mejorar la regularidad para esos multiplicadores de Lagrange, que vendría a ser la última parte de lo que yo les voy a comentar. Primero, analizamos el sistema adjunto al problema. Aquí al lado derecho está denotando la derivada con respecto a U barra, la derivada del funcional J con respecto a U, y la derivada del funcional J con respecto a U. Este es el sistema adjunto asociado al problema. Se puede probar que el sistema adjunto tiene una única solución fuerte en este espacio producto en el caso 2D, y en este otro espacio producto en el caso 3D. ¿Bien? Además, por otro lado, vamos a tratar de juntar las dos cosas. También se tiene que el multiplicador de Lagrange obtenido en el paso anterior coincide con el concepto de la solución muy débil, o se puede probar en realidad eso, que es la única solución muy débil del problema adjunto. Entonces, comparando ambas soluciones, la solución fuerte del adjunto con la muy débil, nosotros llegamos a obtener esta igualdad, y esto nos permite probar que el multiplicador de Lagrange en realidad tiene la regularidad fuerte dada en 7. ¿Bien? Con todo eso, nosotros ya establecemos el sistema de optimalidad que queríamos obtener, que consiste de un punto con componente U, V, F, lambda y eta, de tal manera que las ecuaciones de estado son satisfechas de una manera puntual. Observemos que este es un sistema que va hacia adelante, ¿no? Tenemos condición inicial, satisface la ecuación adjunta o la ecuación dual, la que tenemos acá, que es la ecuación que satisface el lambda y el eta. Aquí observemos que este es un sistema retrógrado porque tiene condiciones en el tiempo final, y también se satisface la condición de optimalidad dada por esta desigualdad, que también es conocida como una condición necesaria de primer orden. Bueno, el sistema de optimalidad sirve como base para resolver numéricamente los problemas de control que se han presentado acá, que es un paso siguiente que estamos comenzando a estudiar. ¿Bien? Bueno, los resultados que les presenté, uno de ellos ha sido publicado en la SAIN de control, en conjunto con el profesor Guillén González y la profesora Rodríguez Bellido. Aquí consideramos el caso de producción lineal. Con los mismos autores estudiamos el caso 3D, también con producción lineal, y aquí fue donde encontramos más problemas porque nos dimos cuenta que el problema linealizado molestaba bastante, entonces tuvimos que establecer un criterio de regularidad.
Esto fue publicado el año pasado en la SAIAM de control, y junto al profesor Villamizar Roa y Francisco Guillén González, a finales del año pasado también logramos publicar el caso bidimensional considerando términos de producción no lineal. Bien, bueno, eso es lo que yo les quería presentar y agradezco mucho la invitación. Muchas gracias. Muchas gracias, Ezequiel, por tu presentación. Quizá tenemos ahí espacio para una preguntita, si es que alguien puede hablar nomás, si no, bueno. Pato, te veo ahí interactuando en el chat, no sé si quieres... Sí, es que son preguntas que tal vez no son muy relevantes, por eso preferí escribirlo en el chat, pero ya que me diste para hablar... Sí, por supuesto. Inicialmente me llamó la atención de que el resultado estaba entre 1 y P, y digo, 1 y 2 para P, pero luego mostraste de que fue algo técnico debido a las desigualdades que obtenías para las desigualdades uniformes, para luego hacer el argumento. Sí, mira, el problema... Pero también me llamó la atención otra cosa también curiosa, que está en la página 40, cuando ves el número R del funcional J. Ya. Parece... Acá. Ese 20/7, ¿ese es lo mismo que la regularidad que después se pide de U en L algo? Parece que es similar, ¿o no? Sí, sí, es la misma. Sí. La idea es suponer que el funcional es finito teniendo una solución débil. Entonces, como el funcional es finito, entonces la U satisface el criterio de regularidad y sería una solución fuerte también. Entonces ahí el problema ya tendría sentido. No me fijé de que en la norma aparecía LR y LR. Pensé que solamente estaba la constante. Entonces me pareció bien curioso que apareciera ese alcance de números. Sí, sí, no sé si está en todos lados. Y lo otro, lo que comentabas del P, bueno, el problema que nosotros tuvimos en el caso no lineal se dio acá, controlar esta integral. Entonces ahí aplicando la desigualdad de Gallardo-Nirenberg, en caso 2D nada más, pudimos conseguir esto. ¿ya? Y eso es válido para P entre 1 y 2. Fuera de eso, todavía lo tenemos abierto y en el 3D no hemos conseguido todavía controlar esto, así que parece que vamos a tener que explorar otro tipo de herramientas. Ya veo. Gracias, Ezequiel. No, muchas gracias por la pregunta. Bien, muchas gracias. Te agradezco Ezequiel, por tu presentación. Un aplauso real, no virtual. Muchas gracias por la invitación. No, a ti, de verdad. Entonces, vamos con el último expositor de la tarde. ¿Sí? Jorge, ¿estás por ahí? Sí, aquí estoy. Sí, súper, por favor. Muchas gracias. Entonces, la última charla la va a dar Jorge Aguayo, de la Universidad de Chile, y nos va a hablar de a Distributed Resistance Inverse Method for Flow Obstacle Identification from Internal Velocity Measurements, que si bien entiendo es la segunda parte de la charla de Axel, ¿no? Así es. Sí. Muy bien. Bueno, muchas gracias por la invitación y por aceptar mi trabajo. Esto es lo que he estado desarrollando en mi tesis de doctorado junto con Axel Oces, que es mi profesor guía de la Universidad de Chile, y con Cristóbal Bertoglio de la Universidad de Groningen en Países Bajos. Vamos a hablar rápidamente de una motivación. Observen bien este video. Acá podemos ver de un punto de vista simplificado cómo funcionan las válvulas cardíacas. En particular aquí podemos ver un fluido que pasa a través de una válvula que se abre y se cierra en determinados momentos de forma periódica. Y en particular queremos una imagen en este momento, en el cual la válvula está completamente abierta. Por ejemplo, nosotros podríamos sacar un MRI de la velocidad de la sangre en una dirección dada. Nuestro interés es poder recuperar la posición de estas válvulas a través de una buena imagen, de una resolución aceptable de la velocidad de la sangre. ¿Cuál es nuestro problema? Que las estructuras dadas por estas válvulas, en particular la válvula aórtica, es demasiado pequeña. Por lo tanto, el procedimiento actual es muy invasivo. Cateterización, se tiene que internar al paciente, entre otras cosas.
y en algunos casos es arriesgado. Perfectamente la persona puede morir en este examen. Por lo tanto, la idea es buscar una técnica menos invasiva, más barata y eficiente. Entonces el MRI aparece bastante natural, pero el problema es la resolución. Hay que buscar una forma para poder capturar esto a baja resolución. Entonces, simplificando este problema, podemos verlo, por ejemplo, en 2D. Entonces, la idea es esta. Por ejemplo, acá podemos tener una aproximación de la geometría de la válvula. Acá tenemos una entrada, que puede ser, por ejemplo, parabólica. Una salida, que puede tener una condición libre. Y mi problema es entonces encontrar esta forma. Optimización de forma parece bastante natural, pero mi problema es que esta estructura es muy delgada. Por supuesto, estamos capturando en un momento muy específico, la máxima apertura. Por tanto, puedo asumir en ese punto, por ejemplo, puedo asumir lo estacionario como una aproximación muy buena. Para solucionar esto, vamos a pasar de mi problema con condiciones de frontera Dirichlet, no nulas en la entrada, Dirichlet nulas en casi toda la estructura, y aquí condiciones libres, lo voy a pasar a un problema virtual, donde no voy a tener mi válvula. Y lo que voy a hacer es reemplazar mi válvula por una función gamma y un término gamma por U que obedezcan, por ejemplo, la ley de Bringham, que es una ley que representa la permeabilidad de un medio. Gamma la vamos a asumir a una función L infinito no negativa. Cuando gamma es muy grande, estamos en una región donde la permeabilidad es muy baja, es decir, el fluido tiene una gran resistencia, producto del medio, y en esa zona la velocidad tiende a cero. Donde gamma es muy cercana a cero, el fluido se mueve libremente. Por lo tanto, donde gamma asume un valor muy grande, hace un efecto esponja, empieza a absorber fluido, o bien hace que pase muy poco fluido a través de él. Otra incógnita que podemos agregar al sistema, por ejemplo, es la velocidad en la entrada. Y en particular podemos preguntar por la velocidad máxima, que es este parámetro beta que vamos a asumir no negativo, y donde U sub D es simplemente un perfil de velocidades en la entrada. Y asumimos iguales a 0 en el resto de las paredes. Y en la salida libre vamos a agregar una estabilización. La típica condición de frontera para una salida libre es esta condición tipo Neumann igual a 0. Pero vamos a agregar este término, que en la literatura se conoce como Directional Do Nothing Condition, y entra dentro de las estabilizaciones de backflow, porque ayuda a regularizar el reflujo de fluido en el dominio. Este U.n- significa la parte negativa de U.n. La ventaja de esto es que mantiene todas las estimaciones tipo energía y la electricidad al momento de poder calcular soluciones débiles. Por lo tanto, esto va a ser bastante bueno cuando veamos la parte computacional. Aunque este término igual introduce cositas un poco más complejas desde el punto de vista computacional. La primera idea es entonces, ¿cómo vamos a ver la equivalencia entre este problema explícito, donde tenemos la válvula física, y nuestro problema implícito, donde tenemos este término gamma? Bueno, esto es parte del trabajo que he ido desarrollando con Hugo Carrillo y que está actualmente siendo sometido en Science Journal of Applied Mathematics. Entonces vamos a asumir, por ejemplo, un dominio con frontera C1, y donde vamos a tener n obstáculos. Obstáculos que pueden estar inmersos dentro de nuestro dominio, o bien pueden estar acá, pegados en la pared. Tenemos acá un dominio donde ingresa fluido desde acá, sale fluido por acá. Tenemos, ¿cierto?, los muros clásicos. Tenemos acá un obstáculo que está pegado a una pared, y tenemos un obstáculo inverso. Lo que vamos a hacer dentro de este dominio omega F, que es la parte interior, vamos a, entre comillas, virtualizarlo. Y vamos a convertirlo en el rectángulo. Es decir, vamos a rellenar con fluido esta parte, donde vamos a tratar de buscar una buena aproximación. Entonces, mi ecuación, disculpen por ir un poco rápido, esta ecuación que tengo acá, donde estamos en el dominio del fluido, va a pasar a tener este término, donde acá estamos colocando R por
la función característica en omega S, donde es omega S son los sólidos, la unión de todos los obstáculos del sistema. La idea es ver qué va a pasar cuando R tiende a infinito. Y vamos a ver que vamos a tener una cierta convergencia de U sub R a la solución U original. Por supuesto, vamos a definir todo de tal forma que tengamos un relevo de nuestra condición de Dirichlet, y además el relevo cumpla cierta condición para que tengamos unicidad de solución. Los clásicos argumentos de teorema punto fijo de Banach, y en particular, si definimos V como U menos el relevo y V sub R como U sub R menos el relevo, respectivamente, nosotros vamos a ver que este V sub R respeta ciertas cotas tipo energía, que se obtienen la típica cota de qué condiciones verifica la solución de una ecuación de Navier-Stokes. Básicamente la vamos a tener acotadas. Lo que está diciendo esto es que tenemos que V sub R posee una subsucesión débilmente convergente, y lo que nos dice además que V sub R en omega S converge a 0. Es decir, nosotros si extendemos la solución original en el dominio del fluido a la extendemos por 0 en el dominio del sólido, lo que vamos a obtener van a ser resultados bastante favorables. Es decir, por lo menos dentro del sólido tenemos la aproximación a 0, que es algo interesante. Tenemos cierta convergencia débil en el espacio de las H1 que respetan la condición de Dirichlet y que además tienen divergencia nula, pero lo más importante de todo es que nosotros pudimos demostrar, a partir de las mismas técnicas que Angot publicó en un paper del año 99, que U sub R converge a U en norma H1, y que además dentro de los sólidos U sub R converge a la extensión de U, que es 0, con una tasa de decaimiento de 1/2. Lo más importante es que si nosotros pedimos más suavidad a las condiciones de frontera y pedimos que la condición de Dirichlet sea H3 medios, es decir, avanzamos con las condiciones de suavidad, podemos obtener que una tasa de convergencia de 1 dividido R a la 1/4 para para la norma H1, y para la norma L2 en el obstáculo tenemos un decaimiento de orden R a la 3/4. Es decir, tenemos una buena aproximación donde tengamos el obstáculo, o los obstáculos, porque uno puede modelar varios obstáculos a la vez, y además tenemos una buena convergencia en orden H1. Por supuesto, uno tendría que asumir un R suficientemente grande y asumir un cierto error para poder usar esta técnica para modelar el problema explícito a partir del implícito. La ventaja es que el implícito no requiere hacer operaciones con la malla y es mucho más simple de implementar y de ejecutar. Por supuesto, esto se va a reducir o se va a traducir en un problema de identificación de parámetros, el cual va a estar dado por este que está acá. Vamos a minimizar este funcional, donde U sub R es una imagen de referencia en un subdominio. Este es un término de estabilización, donde alfa es una constante positiva. Y tenemos nuestra ecuación sujeta a esto que está acá, que son las ecuaciones de Navier-Stokes con nuestro término penalizante de Greenham, que es con nuestra permeabilidad. Beta, nuestra incógnita, que es la velocidad de entrada. Y nuestra directional do nothing condition. Recientemente, en 2013, 2014 si no me equivoco, existe un paper de Brand y Muja que indica la existencia de unicidad de solución para condición de frontera nula, pero nosotros estamos asumiendo condición de frontera no nula con lado derecho igual a 0. Requiere ciertos ajustes para que funcione, pero sí existen formas de decir, con estas condiciones tenemos existencia y unicidad de solución. Vamos a pedir además que beta esté acotado, y esto es una hipótesis real, debido a que nuestras referencias van a ser imágenes tipo MRI, y existe un bank que nos indica una velocidad máxima de captura de la imagen. Por lo tanto, fijar una velocidad máxima en la entrada parece bastante razonable, y vamos a pedir, dado que es un problema aproximado, fijar nuestra aproximación con un gamma máximo. Entonces, nuestro conjunto de admisibilidad va a ser un poco más grande. Vamos a pedir que gamma esté en un espacio HS con S no negativo.
Esto nos va a servir para tener cosas un poco más suaves y poder jugar un poco más, no tener cosas al infinito, que nos puede hacer nuestro problema un poco rígido. Y vamos a tener nuestros típicos espacios H1 gamma D, L02, que son las funciones que tengan integral nula, y de esta forma poder asegurar existencia y unicidad de solución. En particular, si tenemos datos suficientemente pequeños, en la entrada vamos a tener existencia y unicidad, nuevamente argumentos tipo teorema punto fijo de Banach. Vamos a tener estimaciones típicas que derivan de las cuentas tipo energía. Y en particular vamos a poder definir bien este mapeo que, dado parámetros admisibles, nos va a devolver las soluciones débiles de la ecuación de Navier-Stokes, de las cuales consisten las restricciones de nuestro problema. En particular, siguiendo los típicos métodos de soluciones minimizantes, nosotros vamos a poder demostrar que tenemos al menos una solución. Nuestro problema es, no podemos todavía demostrar que tenemos unicidad de solución global. Solamente sabemos que tenemos existencia de soluciones. No podemos garantizar unicidad todavía. Las técnicas son las clásicas, sucesión minimizante, extraemos una subsucesión convergente de estados, y esos estados van a ser justamente los que formen este mini. Y en particular podemos encontrar condiciones de optimalidad de primer orden. Y esto sigue la senda clásica de primero ver que nuestras soluciones U y P son, de nuestra DP, son diferenciables. Acá tenemos, por supuesto, un cierto problema con la diferenciabilidad que se soluciona redefiniendo un poco la directional do nothing condition, usando estos conjuntos gamma n más y gamma n menos. De verdad, estos desarrollos son muy largos, decidí no colocar demostraciones porque esta cuenta en particular es bastante más larga, y en el paper que nos aceptaron en Inverse Problems está puesto el caso linealizado, es decir, solamente trabajando con una ecuación tipo OSIN. También podemos encontrar una ecuación adjunta con estos estados Phi-Chi, y en particular esto nos va a permitir una simplificación de la escritura de la primera derivada de mi ecuación, la cual puedo escribir de esta forma, la primera derivada de mi funcional J, y me va a permitir encontrar las típicas condiciones de primer orden. Asimismo, puedo definir condiciones de optimalidad de segundo orden, partiendo por supuesto de ver que mi ecuación es dos veces diferenciable en mis dos variables, en gamma y en beta. Y en particular, la segunda derivada de U y de P verifican esta ecuación, donde por supuesto la condición de frontera directional do nothing condition se vuelve cada vez más compleja. Y cuando digo que es de verdad cada vez más compleja, es que la demostración de esto salió como 4 páginas. Son cuentas muy largas, pero se repiten bastante. Las típicas cuentas de diferenciabilidad en el sentido diferencial. Por supuesto, podemos usar el estado adjunto para encontrar una forma mucho más simple de escribir la segunda derivada, que se puede reducir a esta cuenta. Y esto es importante porque nos permite decir, ok, podemos implementar esto en un solver que permita, por ejemplo, usar, segundas derivadas. Se puede. ¿Es complejo? Por supuesto que es complejo. Y en particular podemos encontrar condiciones de optimalidad de segundo orden. Es decir, que si estamos en una pequeña vecindad donde se verifica la condición de primer orden, y tengo algo muy parecido a que mi segunda derivada de J sea definida positiva, entonces voy a estar en la presencia de un mínimo local. Ok, vamos a presentar ahora resultados numéricos que fue los que presentó el profesor Axel Osseg en su charla de ayer. En primer lugar, vamos a asumir un test de referencia en 2D. Esto es un test de carácter sintético, tanto por temas de tiempo, disponibilidad, recursos, entre otras cosas, donde vamos a tener aquí este dominio NR2, un perfil parabólico en la entrada con una velocidad de entrada de 30 centímetros por segundo, una viscosidad de 0.035 Poise. Vamos a asumir
el método de elementos finitos para resolver este problema discretizado. Vamos a hacerlo con elementos de Taylor-Hood, P2 para velocidad, P1 para presión, resuelto en Phoenix. Y aquí una innovación respecto a esto, vamos a usar el solver BFGS para dominios acotados, y también para, ¿cómo se llama?, estados acotados, usando Dolphin Navigate. Esta herramienta está diseñada para Phoenix y PyDrake, que son, ¿cómo se llama?, software especial para elementos finitos en Python, pero que tiene una ventaja: calculan una aproximación de las ecuaciones adjuntas. Por lo tanto, lo único que hay que hacer es programar muy poco, usa una reimplementación de los solver que vienen en SciPy, por lo tanto es muy fácil implementarlo y permite hacer cuentas numéricas bastante rápidas, eficientes y muy precisas. Entonces acá solamente vamos a usar la información de la primera derivada, y lo que hace para las segundas derivadas es calcular una aproximación tipo valores singulares. Acá podemos ver, por ejemplo, la referencia, nuestro test de referencia, es decir, si coloco las condiciones originales, esta es mi solución numérica. Y al lado derecho podemos ver la interpolación en mi dominio virtual. Esta va a ser la solución que yo voy a usar para que a partir de esta referencia poder reconstruir la válvula. Entonces, si asigno, por ejemplo, este funcional J, donde la solución de referencia es la que vieron anteriormente, y asigno pesos distintos para la norma H2 y la seminorma H1, 10 a la menos 4, 10 a la menos 8, vamos a tener algo parecido a esto. Si ustedes observan acá, vamos a ver la evolución iteración por iteración. En la segunda columna vamos a ver gamma en cada paso, la velocidad en cada paso, y aquí la referencia. Ustedes pueden ver una línea rosada en esta parte. Esa línea rosada es una suerte de reconstrucción que hicimos de la válvula a partir del último valor de gamma que obtuvimos. Por supuesto, criterios de detención clásicos, que la variación de dos soluciones sea muy pequeña, entre otras cosas. Y lo que podemos ver es que esa línea rosada se parece demasiado a la posición original de la válvula. Y acá podemos ver justamente en blanco esta válvula reconstruida en la solución de referencia. Voy a fijar en el tiempo final para que podamos ver mejor. Entonces ustedes pueden observar acá que se parece bastante en el punto donde se da la transición desde velocidades no nulas al cero. Se parece mucho. ¿Podemos ver este mismo resultado en un subdominio? La respuesta es sí. Vamos a asumir ahora un subdominio dado por lo que está encerrado en rosado, es decir, toda esta zona. Y vamos a ver que tenemos una buena estimación. Sin embargo, se produce aquí un pequeño defecto, que es que acá van a ver ustedes una pequeña zona donde gamma no es absolutamente cero. Es cercano a cero, pero no es absolutamente igual a cero, que está dada por esto que está acá. Si se dan cuenta, vamos a tener una convergencia en unas 170, 185 iteraciones, tanto del caso con todo el dominio como en el subdominio. Los grados de libertad son aproximadamente 10.000 elementos, por tanto tenemos aproximadamente 20.000 grados de libertad en el caso de las velocidades y 10.000 en las presiones. Lo más importante de todo esto, estamos solamente observando velocidad, no estamos observando presiones debido a que queremos usar MRI y hacer reconstrucción de presiones a partir de MRI. Si bien se han obtenido buenos resultados, la idea es simplificar las cuentas y hacerlo computacionalmente viable a nivel clínico. Y ahora una prueba más difícil. Vamos a agregar una imagen que se parece a un MRI, esto es un MRI simulado, con un ruido de 10%. La misma solución de referencia pasada a un MRI, donde obtuvimos resultados bastante aceptables. Pudimos obtener una aproximación bastante decente de nuestra válvula, y obtuvimos una disminución del ruido aparente de nuestra velocidad, y tenemos acá un gamma que, si bien tiene partes con ruido, nos permite obtener una cierta reconstrucción bastante buena de nuestra válvula. Por supuesto hay que mejorar esto. En particular estamos tomando aquí una dirección donde solamente vamos a medir hacia arriba. ¿Podríamos medir también ambas componentes? Por supuesto. Pero si medimos solamente una de ellas, en este caso funciona midiendo la que sería la más representativa.
¿Nos quedan cosas por hacer? Por supuesto. Nos queda ver el tema de la estabilidad. Estamos trabajando con el profesor Axel en en mejorar el resultado de estabilidad que les mencionó ayer. Estamos haciendo otras cuentas también asociadas a esto. Queremos hacer casos 3D con datos reales, con los cuales estamos trabajando con Cristóbal Bertoglio de la Universidad de Groningen. Y nos quedan otros temas más. Estamos también viendo el tema del referato de lo que les hablé al inicio, de esta convergencia entre el problema explícito e implícito. Entonces, para poder tener mayor información, pueden revisar el paper que nos aceptaron en Inverse Problem, ya está publicado y está abierto para que cualquiera lo descargue en la página. Lo elaboramos con el profesor Axel Oces y con el profesor Bertoglio. Y también, si quieren revisar un poco más de las cuentas que estamos haciendo con Hugo Carrillo, pueden revisar el paper Rangot del 99, donde muestra más o menos el tipo de cuentas que están metidas entre medio. Y si quieren saber un poco más de la implementación de esto en Phoenix, pueden revisar Dolphin Adjoint, en particular versiones 2018-2019, que están disponibles para Phoenix y FileDrive, las cuales son unas librerías muy, muy buenas y también se pueden usar en Windows usando el subsistema de Linux para Windows, que es actualmente mi herramienta de trabajo. Desde ya les agradezco mucho su atención. Esta ha sido mi presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge, por tu presentación. Sé que tu trabajo es muy técnico, pero a la vez muy interesante, ¿eh? Sí, muchas gracias. No sé, tenemos tiempo para preguntas. No sé si alguien quiere hacer directamente nomás. Si no, yo tengo, la verdad, una pregunta un poco ingenua. Con respecto, por ejemplo, a la forma que están tomando el dominio ese que mostraste, bueno, de las simulaciones, digamos, que tiene esta forma, como estos huevitos para los lados. ¿Sí? O sea, quizás lo mencionaron ustedes y no lo, no lo alcancé a agarrar, pero ¿por qué así, digamos? O sea, digamos, es como la forma, digamos, en la realidad, o o lo necesitan por algo técnico, digamos. Es una buena aproximación por ejemplo, de la forma con la cual, en la cual existen ese tipo de válvulas. Por lo general, existe una especie de abultamiento justo en la zona donde están las válvulas. Ajá. Un tema anatómico. Y por lo general lo que se hace en la práctica es tomar una buena aproximación de la geometría a partir, por ejemplo, de otro examen exploratorio. Entonces, a partir de ahí, simula la geometría de este dominio virtual y luego te pones a hacer ingeniería para poder encontrar la válvula. Ah, ok. Y también, bueno, una pregunta también sobre las simulaciones, más de curiosidad, digamos. ¿Cuánto tiempo toma, digamos, en resolverse este problema? Tengo un caso 2D, piensa que son en fondo 30.000, son en el fondo, a ver, podemos hablar del orden de 40.000 cosas que está calculando. 20.000 para la velocidad, 10.000 para la presión, 10.000 para bueno, mucho más diría yo. Se está demorando en el orden de unos 30 minutos en mi nuevo notebook. Gracias, Janit. Sí, y estamos hablando del orden de 200 iteraciones. Cada iteración me está tomando unos 20 segundos. Cada vez estamos optimizando más el código, pero Phoenix lo hace muy rápido. Esa es la ventaja. Phoenix lo hace rapidísimo. Ya. Bueno, y en un computador, digamos, un notebook, digamos. Sí, un notebook de gama alta. Nico, no podemos pasar a servidor de cómputo. Nico, ¿puedo preguntar? Sí, claro, por favor, Rodrigo. Hola, bueno, gracias Jorge por la presentación. Quería hacerte una consulta. Yo me perdí un poquito en la presentación, pero cuando tú hablas tú calculaste el adjunto del operador que estás minimizando. Sí. Pero me pareció que cuando lo implementaste utilizaste las rutinas de Phoenix para el cálculo del adjunto. Así es, entonces no fue implementado el adjunto directamente. No lo implementamos. Pero la gracia de Dolphin Avion es que genera ya una aproximación del cálculo del adjunto que es lo suficientemente confiable para problemas lineales y no lineales.
Sí, entiendo entiendo la rutina de la diferenciación automática, pero mi pregunta es, ¿no han comparado si hay alguna diferencia? Porque tu cálculo es explícito en el continuo. Sí, hicimos cuentas cuando trabajamos en las primeras versiones lineales con Osin y con Stokes, y vimos que tenemos por ejemplo, en la primera implementación de un método de primer orden tipo Newton, llegamos a resultados similares. Ya, Es decir, y si la yo otra- hiciera, por ejemplo, este método usando puntos y usando un método de primer orden el más rústico posible, método de censo, lo comparamos con BFGS implementado con Dolphin IO, los resultados son muy similares. Por supuesto, en BFGS va a ser mucho más rápido. Ya, y la otra pregunta es, eh, la metodología que ustedes están implementando es básicamente, entiendo que pasar del problema geométrico a la búsqueda de un parámetro. Ese es Sí. finalmente el que han logrado implementar. ¿No han pensado en usar eso que le llaman level set? No lo hemos pensado todavía, puesto que si bien sabemos que se puede usar algo tipo level set para este tipo de problemas, lo que quisimos hacer fue un enfoque que sea como más aplicable de forma directa a la parte médica, sin tanto, ¿cómo se llama? Sin complejizar tanto el tema de código. Por lo tanto, buscamos una primera solución viable y fuimos explorando, y esto es lo que nos ha dado. Sin duda vamos a leer cosas de level set en algún momento y probablemente vamos a hacer cositas de level set. Creo que es muy aplicable y es una buena forma de ir resolviendo este problema con otra técnica. Lo otro, el parámetro que ustedes encuentran en el fondo es como una densidad. Ustedes deciden hacer el corte en un cierto nivel, que ustedes dicen, de ahí vamos a considerar que hay un muro, ¿cierto? Es más o menos. Entonces estamos diciendo, por ejemplo, una técnica bien exploratoria, así como bien knife, para poder detectar la válvula. Pero voy a mostrar aquí. Es el siguiente. Por ejemplo, voy a parar casi al final. Disculpa. Voy a poner por aquí. Supongamos acá. Lo que estamos tratando de hacer es lo siguiente, una técnica bien knife. Voy recorriendo el espacio desde inicio a fin, y a partir de ahí trazamos líneas hacia la izquierda y la derecha, donde veo, y ahí voy buscando los máximos, también los máximos cambios de crecimiento y decrecimiento de gamma, y ahí estamos fijando algunos puntos que estamos colocando acá. Es una búsqueda bastante rústica de momento, pero nos ha servido para hacerlo en el caso 2D. Por supuesto, vamos a tener que ingeniárnosla para poder reconstruir eso en el caso 3D. Por tanto, ahí cosas tipo level set nos podrían ayudar a detectar mejor la geometría. Ya, o un algoritmo de tipo de clasificación como Camins a lo mejor le podría ser. Sí, efectivamente, ese tipo de cosas. Nos estamos concentrando un poco más en el problema de gamma, y después a partir de ahí vamos a tratar de atacar la otra parte del problema para ya tener una geometría mucho mejor definida. Vale, muchas gracias. Sí, al contrario, gracias a ti. Bien, no sé si hay alguna otra pregunta o comentario. Puedo hacerla directamente, ¿eh? Pero bueno, si no, te agradezco de nuevo, Jorge, por tu presentación, y con esto damos finalizar la jornada de hoy. Bueno, agradezco a todos los que vinieron hoy día, en especial a Eduardo, Sebastián, Ezequiel y Jorge por haber presentado hoy día, y por supuesto los dejamos invitados para mañana, ¿no? Para el cierre de esta sesión. Y nada, que tengan muy buena tarde. Igualmente, gracias. O noche, en Nos verdad. vemos. Chao, hasta mañana. Así Gracias. Nos vemos mañana, colegas. Chao, chao. Que estén muy bien. Igualmente. Gracias, chao. Hasta mañana. Gracias, Nico. Gracias, Chao. Pato. Nos vemos. Chao, Chao. Sebastián, gracias a ti. Chao. Oye, al final esto no se grabó, ¿cierto? Sí, se Sí, grabó. lo está- Aparece un grabando arriba. Se está grabando. Sí, así es que pórtense bien, todavía no hay que Oh, portarse Demasiado bien. tarde. demasiado tarde. Rodrigo Lecaros, Sí, dime. ¿nos puedes mandar eso de Camins por